Amén, gloria a Dios. Una vez más, para todos los que nos están acompañando en esta transmisión, de nueva cuenta, es un gozo para nosotros el poder compartir nuevamente la palabra. Gracias le damos a Dios porque nos permite, ¿verdad? Porque Él nos da la vida, nos permite los tiempos también, ¿verdad? Están a su disposición y de Él, solamente de Él, ¿verdad? Viene esa misericordia y esa gracia divina. Por lo tanto, también gracias a ustedes que nos permiten entrar a la intimidad de sus hogares. Una vez más les pedimos, como siempre, orden, reverencia a la palabra, ¿verdad? Respeto a la palabra. Acabamos de estar en la iglesia hace unos momentos, allá en la casa de Dios, en compañía de nuestros hermanos, los que decidieron ir hoy a la iglesia de Jesucristo Camino de Salvación. Y nos dio mucha alegría, mucho gozo el poder ver esos rostros, ¿verdad? Y sabiendo que en unos momentos más íbamos a estar compartiendo con ustedes su palabra, la palabra de Dios, pues aquí estamos. Dios nos lo permite, en Dios está nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Es Él quien nos guía, ¿verdad? En todo, nos enseña en todo, y por lo tanto a Él clamamos en esta hora primeramente, porque Él obra en cada corazón que va a estar escuchando, en cada matrimonio, en cada familia, ¿verdad? Y como siempre les pedimos que de los que están reunidos ahí, número uno, que compartan la palabra, que compartan esas transmisiones y que alguien anote ahí, ¿verdad? Aunque hoy no voy a dar muchos versículos, nos vamos a centrar en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Vamos a estar leyendo, no todo, vamos a leer, en estos momentos vamos a leer el capítulo 1 del versículo 2 al versículo 10. De Primera de Tesalonicenses, y al final estaremos leyendo el capítulo 2 completo. Esto es porque tiene algo muy preciso, algo muy interesante, como lo es toda la bendita palabra de Dios, y con la esperanza, ¿verdad?, de que usted allá en su casa decida abrir por completo su corazón a Dios, dejar que Él entre a sus vidas, a la intimidad de sus hogares, y que a partir de ahora, ¿verdad?, Él tome el control total de todo lo que usted tenga, de su persona primeramente, de su matrimonio, de su familia, de su hogar, de su trabajo, de todo. ¿Por qué? Porque debemos de hacer participantes de todo lo que tenemos a nuestro Dios. De todo lo bueno que tenemos es porque Él nos lo da, ¿verdad? Y tiene derecho a eso, pero no obliga a nadie, sino que quiere que por amor se le dé. Hoy estaremos hablando acerca del testimonio verdadero, del testimonio correcto. Y aquí el apóstol Pablo en aquel tiempo se lo decía a los tesalonicenses, ¿verdad? Lo vamos a estar leyendo a continuación, pero antes que nada vamos a orar. Les pido por favor que ustedes puedan seguir compartiendo en estos tiempos, ¿verdad? En estos tiempos de muerte, de dolor, de angustia. Compartan esta palabra que es de vida. Para la Iglesia de Jesucristo Camino de Salvación, no olviden las palabras que nuestro hermoso y maravilloso Dios nos ha dado ahí en la iglesia, ¿verdad? Que a donde quiera que vayamos llevemos vida, llevemos salvación y seamos luz. No se les olvide eso, amados hermanos, y para todos aquellos que nos acompañan, es necesario conocer a través de la palabra, a través de la luz de la palabra, ¿verdad? Conocer a ese Dios que se nos revela día a día por medio de su creación, ¿verdad? Por medio de estas palabras y por medio de la vida misma. Es necesario que usted abra su corazón allá en su hogar, ¿verdad? Acepte a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Crea en Él como el Hijo de Dios que vino a este mundo a rescatar, a salvar lo que se había perdido. Y es necesario que para ello también reconozcamos, ¿verdad? Reconozca usted que somos pecadores y que solamente Dios puede perdonarnos de nuestros pecados y puede ayudarnos a arrepentirnos de corazón y a apartarnos de todos esos pecados. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta hora en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a tu santo nombre, poderoso Dios eterno. Es tu obra, Padre mío de la gloria, es tu obra, Señor amado, y tu obra es perfecta, tu obra es poderosa, tu obra es para salvación de las almas, Señor. Tu obra, Señor amado, es para restauración de las vidas, de los matrimonios, de las familias, Señor amado. Tu poder, Señor, solo tu poder, Padre mío.
En el nombre de Jesús, llénalo todo con tu bendita presencia maravillosa, Padre Celestial, oh Dios bendito, oh Dios eterno, redarguyendo allá en cada corazón de aquellos que tú permitas que nos acompañen en el día de hoy en esta transmisión. Padre mío, y toma, Señor amado, el control de la vida de tu siervo, Señor. Sea palabra tuya conforme a tu voluntad, Señor amado. Renuncio a mis pensamientos, sentimientos e intenciones. Mi voluntad la pongo a tus pies para hacer tu voluntad, Padre mío de la gloria. Oh Espíritu Santo, Santo Consolador, Señor amado, es tu obra maravillosa. Bendice esta transmisión, esta predicación en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Voy a leer y ustedes lo disfrutan ahí en su casa y estaremos hablando, predicando acerca de esto. Dice aquí, ejemplo de los tesalonicenses, y usted le puede poner allá también ejemplo de los cristianos. Ejemplo de los tesalonicenses en aquel tiempo, ¿verdad? En aquella época, cuando los cristianos comenzaron a ser perseguidos y cuando Pablo había comenzado a llevar la palabra también por todos aquellos viajes que hizo a todas aquellas ciudades, ¿verdad? Y vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, como lo está haciendo hoy. Ustedes, ¿verdad? Para aquellos miembros de la iglesia, Jesucristo Camino de Salvación, y para todos aquellos creyentes, aquellos que se dicen cristianos, que están llegando a una iglesia, ¿verdad? Esta palabra es muy importante. Pongan mucha atención a partir del versículo 6. Dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Y vaya que se ha habido tribulación, ¿verdad? Con gozo del Espíritu Santo. Amén. Nos corrige aquí, nos dice algo muy importante. Se recibió la palabra en medio de gran tribulación, pero con gozo del Espíritu Santo, porque Él nos fortalece y nos enseña acerca de lo que va a pasar, y sabemos que en las manos de Dios estamos seguros. Dice en el versículo 7: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Amén. Hacemos un alto aquí también. Dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que les rodean allá a ustedes, a sus familias, a sus parientes, a sus vecinos, a aquellas personas con las cuales comparten trabajo. Y hablando de los jóvenes, de los adolescentes, de los niños, aquellos jóvenes, adolescentes y niños que les rodean allá en sus escuelas, o que tienen, ¿verdad?, por compañeros y con los cuales hablan de vez en cuando. Gloria a Dios. Dice en el versículo 8: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, o sea, no solo con sus familiares, sus familias y sus parientes y sus vecinos. Dice, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque está hablando aquí de un testimonio que tenían aquellos tesalonicenses, ¿verdad? Porque habían creído a la palabra y la habían recibido con gozo en el Espíritu Santo. Dice en el versículo 9: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo, no a religión, no a ídolos, no a costumbres vanas, no a cosas que se vivían común y corrientemente, ¿verdad? Que era lo que teníamos por costumbre, sino dice al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. A Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, quien nos libra de la ira venidera.
de la ira venidera. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una eternidad en castigo eterno, ¿verdad? Y hay una salvación eterna también. Gloria a Dios por ello, porque Él preparó todas las cosas. Pero nos enfocamos aquí a lo que dice esta palabra y comenzaba, ¿verdad?, a explicarles a partir del versículo 6 y lo que es importante el día de hoy para los cristianos y para la iglesia, para aquel pueblo, ¿verdad?, que ya ha conocido la verdad. Es importante aferrarse a ella, creer en la palabra, a como la recibimos cuando teníamos aquella necesidad por la cual Dios llegó a nuestras vidas, con la cual Dios llamó nuestra atención, con esa necesidad, con ese deseo, porque queríamos que ese problema que habíamos llevado, en el cual estábamos sumergidos, o enfermedad, o problema económico, o de trabajo, o escolar para los jóvenes, o cuestiones, problemas de matrimonio, o familiares, queríamos que se resolviera, que Dios nos ayudara de inmediato, y recibimos la palabra con gozo, con fe. Pero luego sabemos, ¿verdad?, que según va pasando el tiempo, si aquel que se dice cristiano y recibió la palabra y recibió la verdad, no sigue perseverando en ella, es alguien que se puede ir enfriando, se puede ir apartando. Y hacía yo memoria de esto porque recordaba yo por ahí las predicaciones. Por aquí tengo los títulos, algunos de los títulos de algunas de las predicaciones de nuestra hermana pastora, nuestra hermana Claudia, nuestro evangelista, nuestro hermano David Levy, el predicador oficial de los domingos, y unas predicaciones también de su servidor. Y pues comparaba yo ciertas cuestiones, no comparaba, mejor dicho, era la palabra correcta es, recordaba yo todo lo que se ha predicado, ¿verdad? Y comenzaba yo a hacer memoria de cuando comenzó la iglesia Jesucristo Camino de Salvación en la ranchería Tierra Adentro Primera. No había un lugar específico, todavía no lo había, por lo tanto no había una construcción, una casa de Dios, un templo, sino que era en los patios de las casas de las familias que habían abierto sus puertas. En aquella ocasión, me acuerdo, hace ya prácticamente pues 12 años, algunas familias decidieron abrir sus hogares para el Señor, abrieron también sus corazones y nos esperaban allí. Recuerdo en aquel tiempo eran apenas, yo creo, 5 adultos y 4 niños los que llegaban. Con eso comenzó la iglesia, con esa membresía comenzó la iglesia, pero Dios comenzó a bendecirla y a prosperarla grandemente hasta el día en que Él ya tenía contemplado el lugar. Nosotros no conocíamos de eso, pero Él ya había tocado los corazones de aquellas personas que donaron el lugar que había sido escogido por Dios, y luego cómo comenzó también la construcción de la iglesia. Pero como dice aquí, ¿verdad?, en el versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. En aquel tiempo Dios comenzó a hablar a aquellas pocas vidas que habían allí. Eran 2 matrimonios, otras hermanitas que llegaban solas y algunos niños que crecieron ya ahí en la iglesia. Gloria a Dios por ello. Pero desde ese tiempo Dios comenzó a darles palabra, ¿verdad? Nuestros hermanos que han sido escogidos por Dios y a los cuales Dios ha bendecido con ese don de profecía, ¿verdad? Nuestros hermanos profetas oraron por ellos. Y cómo desde ese tiempo hasta el día de hoy, toda palabra que Dios le ha dado a la iglesia, a nuestros hermanos, se ha cumplido, la que nos ha dado a nosotros como sus siervos también, todo se ha cumplido. Desde hace como 5 o 6 años también el Señor profetizaba y decía, por medio de los profetas hablaba y decía a la iglesia, advertía a la iglesia que nos quería en ayuno y en oración y que estuviéramos clamando, porque era una iglesia que Él había levantado para que fuera una iglesia intercesora, porque venía gran tiniebla y oscuridad sobre la tierra, venía muerte, angustia, dolor, llanto, desesperación y muchas otras cuestiones. Y hemos visto, Dios nos ha permitido estar viendo cómo se ha cumplido cada palabra que Él nos ha dado. Las predicaciones también, ver cómo en el caso de nuestra pastora y nuestro hermano David, cómo el prepararse, ¿verdad? Sumergirnos en la presencia de Dios
y que a través de su Espíritu Santo Él nos ha dado estas palabras, lo que se ha predicado, lo que se ha enseñado en la iglesia, y la hemos llevado a cabo, y como les vuelvo a repetir aquí en el versículo 5 de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Por qué? Porque es un amor verdadero el que Dios ha puesto en nuestras vidas, porque siempre hemos vivido preocupados por todos aquellos que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿verdad? Y el asunto es que no solamente en lo que Dios profetizó, sino cuando llegaban personas que están enfermas y han seguido llegando, como Dios en su infinita misericordia y con ese amor poderoso, santo y maravilloso que tiene, ha tenido misericordia de estas vidas y los ha sanado, ha restaurado matrimonios, ha restaurado, de hecho, la mayoría, prácticamente todos los matrimonios que llegaron a la iglesia y comenzaron a llegar, era porque iban casi totalmente destruidos, prácticamente ya en cuestiones de separación oficial, y familias también destruidas a causa de todo lo que vivían, y cómo Dios fue obrando de una manera tan perfecta, tan maravillosa, llena de amor, llena de gracia, llena de misericordia. Y esto es lo real, hermanos, algo maravilloso, ¿verdad? Porque no ha sido algo que se ha levantado por humana sabiduría, por humano interés, no, ha sido porque Dios ha sido misericordioso en nuestra vida, ¿verdad? Yo, como lo he testificado, yo fui durante mucho tiempo taxista, y Dios me llamó de ahí, Dios me sacó de ahí, y exactamente allá en el mes de agosto, a finales del mes de agosto del 2012, vine del trabajo, me reuní con mi esposa, estábamos ayunando y fuimos a la intimidad de nuestra recámara para entregar esos ayunos. Y en ese momento Dios habló a mi vida y me bendijo con el ministerio de pastor. Y más allá de todo esto, aparte de eso, me dijo: te he rodeado de un buen equipo al cual he preparado y en el cual he puesto dones y ministerios. Sí, en esta casa, gracias a Dios, mi esposa como profeta, mi hijo como profeta, mi hija Yesenia, un don muy hermoso de ciencia y sabiduría, y hay una pequeña que por ahí anda, la menor, que todavía no ha sido, ¿verdad?, bautizada por el Espíritu Santo, pero que está en los planes de Dios. Y ha sido hermoso esto, ¿verdad? Y es hermoso compartirlo con ustedes, no por soberbia, no por vanidad, no por orgullo, sino por compartirles este testimonio. Pero también poder hacer un llamado a todos aquellos que nos están viendo a través de esa transmisión, y en especial al pueblo de Jesucristo, Camino de Salvación, a lo que hemos sido invitados, a llevar vida, a llevar salvación y a hacer luz. Y era lo que pasaba aquí en este tiempo, cuando Pablo le dirigió estas palabras, ¿verdad?, esta carta a los tesalonicenses. Reconocía Pablo lo que ellos habían hecho. La predicación habla acerca del testimonio verdadero, y los tesalonicenses lo tuvieron. ¿Por qué? Porque aquí Pablo nos lo relata en estos dos versículos, nos hace conocer grande y maravillosamente lo que pasó, ¿verdad? Porque ya no hubo necesidad de que Pablo y los otros discípulos, los otros apóstoles hablaran tanto. ¿Por qué? Porque estas personas, al haber recibido, los tesalonicenses, al haber recibido la palabra, ¿verdad?, en medio de gran tribulación, pero la recibieron con gozo. La recibieron con gozo en el Espíritu Santo, y eso los hizo que vencieran todo aquello que había en aquel tiempo, ¿verdad? Ellos daban a conocerlo. Hoy, como habíamos estado predicando y anunciando, ¿verdad?, en las veces pasadas, el gobierno, las autoridades y aún las mismas autoridades eclesiásticas han pedido que hay que guardarse en casa, y lo que el gobierno está estableciendo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos a un Dios vivo al cual servimos, como lo dice aquí en el versículo 9. Un Dios que es el que le ha permitido a cada gobernante y a cada autoridad, y aún a las autoridades eclesiásticas, ser lo que son autoridad, pero que no están ellos por encima de la autoridad de Dios, no están ellos por encima de Dios.
Y nosotros servimos a un Dios vivo que nos ha dicho que es necesario salir a llevar su palabra. Que si en algo nos tenemos que refugiar nosotros, escondernos para guardarnos de todo este mal, es no de una manera de que nos escondamos nuestros cuerpos, nuestra familia, ¿verdad? Nos escondamos en algún lugar, en nuestros hogares. No. La manera de refugiarnos en Dios es hablando verdad, practicando justicia y viviendo en santidad como tanto lo hemos predicado, como tanto lo hemos enseñado. Esa es la manera. Y hemos testificado, hemos sido testigos en estos días también de que aquellas personas que más se han guardado en realidad por terror a esta enfermedad, por terror a lo que está pasando, han salido dañadas. Han salido contagiadas y han estado enfermos gravemente y muchos de ellos están muertos. Hay una palabra por ahí que se levantó, que se ha levantado, que a causa de que muchas iglesias decidieron abrir sus puertas o que ya el gobierno había dado permiso, hubo un resurgimiento, un rebrote de esta enfermedad y que muchos pastores han muerto y que mucho pueblo de Dios ha muerto. Y quiero decirles que no es así, hermano, porque desde el principio testificamos nosotros y predicamos que Dios nos había hablado y que ha dicho acerca de que morirán muchos y dentro de esto Él recogerá también mucha mies, muchos aquellos que están preparados, pero es su soberana voluntad porque Él es dueño y Señor de las vidas, de nuestras vidas y de la vida de la humanidad. Pero que es necesario que su palabra sea proclamada. ¿Por qué? Porque también dentro de todos los que mueren, la mayoría y miles de los que mueren, sus almas no van a buen lugar. Porque hay un lugar destinado para salvación de las almas y hay otro destinado para condenación de las almas. Y que son miles los que descienden a ese lugar que se llama infierno. Y que su pueblo debe de estar dando testimonio, un testimonio real, verdadero, correcto, contundente de lo que es ser un verdadero creyente, de lo que es ser un verdadero cristiano. No encendió Dios una luz para esconderla bajo de un almud, como dice su palabra, sino para que sea puesta en un lugar alto, para que alumbre a todos los que andan en tinieblas. Si nosotros, los que nos decimos cristianos, los que nos llamamos cristianos, vamos a escondernos, estaremos escondiendo la palabra de Dios, estaremos escondiendo la obra de Dios. Y Dios ha sido claro con nosotros. Él ha establecido autoridades y gobernantes para que los respetemos y para que les obedezcamos. Pero es necesario también, porque lo dice Él en su misma palabra, que es necesario obedecer a Dios primero antes que al hombre. Y de esto ya hemos podido nosotros constatar de que las autoridades han hecho su mayor esfuerzo, lo humanamente posible, lo que está a su disposición, pero que nada de eso ha dado un real y verdadero y contundente resultado, porque hasta eso ellos en su situación han tratado de adivinar que para tal semana, en tal mes, la curva va a subir a su máximo nivel, pero que luego va a bajar. Y vemos que tanto se han equivocado, no tan solo nuestros gobernantes aquí en México, sino en todos los países de todo el mundo, porque el hombre está limitado y el hombre solamente va a buscar guardar el poder y la autoridad que tiene por el momento, porque para muchos han aprendido a vivir de esa manera y así lo han establecido en sus vidas. Pero lo real y verdadero, lo verdadero es que todo esto depende solamente de la mano poderosa de Dios. Todo esto depende de la voluntad perfecta de Dios. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros le predicamos, ¿verdad? Es algo que Dios permitió por la maldad del hombre. Y es una invitación más que clara para el pueblo de Dios, para los cristianos, para las iglesias de Dios, el que entendamos esto de una vez y para siempre. En realidad, esto no va a pasar. Dios nos ha hablado a nuestras vidas, por lo tanto, por lo que nosotros, nuestra pastora en sus predicaciones, nuestro hermano David, nuestro evangelista en sus predicaciones, ha invitado también a todo aquel que desee escuchar la voz de Dios. Y yo los invito nuevamente, de verdad, acompáñennos en la iglesia Jesucristo Camino de Salvación y ustedes podrán escuchar lo que Dios dice a través de
de nuestros profetas, ¿verdad? Y cómo está hablando de cuando el mundo se está hablando de una nueva normalidad y que ya todo va a ir hacia esa nueva normalidad y todo. No es algo que Dios quiera, porque Dios no creó al hombre para vivir encerrado y envuelto en ese tipo de circunstancias, porque entonces, si se dan cuenta ustedes, no hay una verdadera libertad. No hay una verdadera libertad. La verdadera libertad la tiene el verdadero cristiano, que se mueve a través de lo que es la voluntad perfecta de Dios, a través de lo que es la palabra de Dios, y da a conocer ese testimonio para que los demás crean, para que los demás se vuelvan de su vana y mala manera de vivir, para que aún las autoridades o gobernantes que puedan estar esperando una buena noticia, este testimonio pueda llegar a ellos y saber. Franca y sencillamente yo les digo algo: hermosas palabras que Dios nos ha dado en la iglesia a través de nuestros profetas, ¿verdad? Y antes de que las iglesias fueran cerradas, el Señor hablaba en mi vida y me decía a mí como pastor que de todo lo que había puesto en mis manos, de todos aquellos que Él había puesto en mis manos, todas aquellas ovejas, todos aquellos creyentes, todos aquellos hermanos que se congregan con nosotros, que no tocaría ni una de esas vidas. Y así fue, hermanos, porque Él mismo, ahora que pudimos comenzar nuevamente con los cultos, Él habló a mi vida y lo habló frente a toda la congregación y me dio esas hermosas palabras: yo he cumplido, de todos los que he puesto en tus manos, ninguno se ha perdido. Ninguno, no he tocado ninguna vida, y la promesa es que ninguno se perderá, porque ese es nuestro clamor a Él. Y como decía aquí en los primeros versículos, ¿verdad? Como Pablo y los demás apóstoles oraban por los tesalonicenses, así nosotros oramos por nuestras ovejas, oramos por el rebaño que Dios ha puesto en nuestras manos, y oramos también por todas aquellas iglesias que nos rodean, las iglesias alrededor del mundo, pero esperando algo muy importante también: la reacción que debe de tener todo fiel y verdadero creyente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es más que clara. A partir de que Jesucristo se estaba despidiendo, ¿verdad?, de los apóstoles y de quienes lo seguían en aquel tiempo, Él le decía que era necesario que Él se fuera para que fuera enviado el Santo Consolador, el que convencería al mundo de pecado, el que nos guiaría a nosotros los cristianos, ¿verdad?, en un mismo camino, en un mismo deseo, en un perfecto amor. El que nos diría constantemente qué decisión tomar íbamos a tomar, lo que íbamos a hacer ante cualquier decisión. Hoy las iglesias no son dirigidas a través del Espíritu Santo. Es algo terrible lo que está pasando. Se dicen de Dios, pero no es Dios a quien dejan obrar. No es al Espíritu Santo a quien dejan enseñar o guiar o dirigirse, porque se dejan dirigir, sino es por voluntad humana. Y más allá de esto, es por voluntad de autoridades y gobernantes que nosotros como cristianos, y a quien Dios nos ha revelado las cosas a través de su Espíritu Santo, sabemos que son personas que, al no creer en Dios, al no querer nada con nuestro Dios, van caminando a ciegas. ¿Y cómo pueden los ciegos guiar a otros ciegos? Dios para eso levantó a su iglesia. Dios para eso levantó a ese pueblo que se congrega en las iglesias y que se dice ser cristiano, pero que ha ocultado su fe hoy en día también. Dios no nos llamó para ocultar esa fe, sino para darla a conocer en todo momento. No es correcto que el cristiano, no es verdadero que el cristiano deba andar triste, en temor, cabizbajo, desesperado, angustiado por lo que está pasando. Porque como dice aquí en el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos, de las costumbres, de las tradiciones, de la vanidad, de la maldad, y cómo nos convertimos de esas cosas a Dios para servir a un Dios vivo. Pero un Dios que la mayoría de los que se dicen creyentes, cristianos, han escondido. ¿Para qué?
estamos sirviendo a un Dios real, a un Dios vivo y verdadero, el cual quiere que esta humanidad le siga a Él, vuelva sus ojos a Él. Pero ¿quién le va a enseñar esto a las autoridades, a los gobernantes, si permanecemos escondidos? Dios nos dijo que esto no iba a pasar. Venía todavía mucho más muerte. Que sea algo muy agradable de decir, no lo es. Pero recuerden, hermanos pastores y todos aquellos creyentes que me escuchan, ¿acaso cuando estaban los reyes de Israel y hasta los jueces de Israel, siempre habían profetas? Y los profetas jamás fueron personas muy queridas por aquellos reyes, por aquellos jueces, por aquellas personas que eran líderes, autoridades o gobernantes, porque profetizaban lo que Dios les daba. No iban con palabras lisonjeras ante los reyes, ante los gobernantes, ante las autoridades. No iban predicando, no iban profetizando cosas vanas y estúpidas, hermanos, como pasó al principio de este año, tanto en Estados Unidos como aquí, no sé en cuántos otros lugares, que aquellos que se levantaron como pastores primero, luego se autonombraron profetas sin tener ese don ni ese ministerio, y luego se autonombraron apóstoles, comenzaron a profetizar sobre Estados Unidos grandes cosas, grande avivamiento, pero no en lo que sería correcto, un avivamiento espiritual, un avivamiento en Dios, sino ahora sí que en lo económico, en el bienestar de la gente, en lo económico, en lo material. Aquí a México vinieron algunos también a comienzos de este año y profetizaron que iba a venir sobre México abundancia y todas esas cosas. ¿Acaso la humanidad está ciega y no están viendo lo que está pasando? Pero a todo se acostumbra el ser humano sin Dios. El ser humano sin Dios llega a ser el más terrible de los animales, porque aún los animales respetan los límites que Dios les ha dado, no los traspasan. Pero el ser humano, habiendo Dios puesto una mente, ¿verdad?, inteligencia, ha tomado esa inteligencia para hacer lo malo. Hoy el ser humano se va tras lo material porque piensa que nada más es esta vida la que va a vivir, y como dicen hasta en los mismos refranes o proverbios que ellos hacen, come y bebe porque la vida es breve. Baila y haz lo que se te pegue la gana, porque lo bailado nadie te lo va a quitar. Y muchas de estas cuestiones que nos llevan al ser humano más que a la decadencia moral, cada día más y más y más. Pero no quieren nada ¿con quién? Con el creador del universo entero. El ser humano no quiere nada con Dios. Pero vamos a lo que es el pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, a los pastores, ministros, a todos aquellos que nos puedan estar escuchando. Es una invitación en realidad a que seamos este testimonio, a tomar este ejemplo de los tesalonicenses, que ya no hubo necesidad de que los apóstoles hablaran mucho o estuvieran corrigiendo faltas muy comunes y frecuentes en la vida de algunos que se dicen cristianos, pero que no dejan su mala manera de vivir y que caen en el mismo error, en el mismo error y en el mismo error. Y el pastor, en lugar de estar viendo por la salvación de más almas, está tratando de enseñarle otra vez con manzanas o con piedritas a estas ovejas que no quieren aprender. Es necesario llevar a estas ovejas, ¿verdad?, a estos creyentes, a un encuentro verdadero con el Señor. Es necesario que pueda entender el pueblo de Dios que se puede perder todo el tiempo que quiera, pero que ese tiempo no va a regresar jamás. Estas oportunidades no van a regresar jamás. Hemos tenido que tratar de consolar también a muchas personas que tuvieron y todavía tienen la oportunidad, porque todavía tienen mucha familia, pero que pudieron haber llegado a la vida de un familiar muy cercano, llámese padre, madre o hermano o hermana, llevarle la palabra de salvación, y no lo hicieron porque estaban sumergidos, llamándose cristianos, estaban sumergidos en sus costumbres, en lo que ellos querían, en los que les robaba el tiempo, en las distracciones, en el entretenimiento, en la diversión.
pero no siendo un testimonio verdadero y correcto para los que les rodeaban. Y llega la muerte a la vida de sus familiares, de aquellas personas que ellos pudieron haber llevado a Cristo. Y hoy el llanto y la tristeza es terrible, porque se sabe, ¿verdad? Hay una conciencia ahí, está el Espíritu Santo que nos dice: no hiciste lo correcto, tuviste el tiempo, yo te estuve llamando, yo quería que le llevaras mi palabra a tu hermano, a tu mamá, a tu papá, a quien pudieras haber llegado, pero no lo hiciste, y hoy esa alma se fue sin Dios. La misericordia de Dios está ahí, y Él puede levantar otros para que le sirvan, para que lleven su palabra, para que vayan por esas almas, para que remitan pecado, para que oren, y si es voluntad de Dios, sanarán. Si no es la voluntad de Dios, Dios los levantará. Pero Él es soberano. Esto no pasará, hermanos. Viene todavía muchas tinieblas, mucha oscuridad, mucha muerte, mucha angustia, dolor, tristeza, llanto, desesperación. Vienen muchas calamidades, porque después de esto, la necesidad por lo económico, no habrá dinero, no habrá alimentos. La violencia aumentará también. Las autoridades, los gobernantes, velarán por ellos y por los suyos. Pero ¿cuántas personas hay que no tienen que nos ayude? ¿Cuántas personas hay que no tienen ni siquiera para el pan diario? ¿Cuántas personas hay que son débiles, que están indefensas? ¿Cuántos huérfanos? ¿Cuántos desamparados? ¿Cuántas viudas? ¿Cuánta gente de edad avanzada, ancianos que han sido abandonados y maltratados aún por su propia familia? ¿Cuántos bebés, cuántos niños que aún por sus propios padres son maltratados, violados, asesinados? ¿Cuántos lugares, cuántos países hay donde hay mucho dinero para comprar armas, pero la gente se está muriendo de hambre? Y la iglesia de Dios hoy se va a esconder cuando tenemos un testimonio que dar, una palabra que dar. Tenemos que llevar vida, tenemos que llevar salvación, tenemos que ser luz. Dios dejó, lo repito una vez más, establecidas las autoridades y los gobernantes, y aún las autoridades eclesiásticas. Pero ninguno de ellos está por encima de Dios. Y aún con nuestras autoridades y gobernantes, hoy escuchaba, no sé en qué estado de la República, también ya llegó la situación de que no hay problema. Las mujeres pueden abortar cuantas veces quieran. Se siguen haciendo cosas que van en contra de la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que la cabeza de Cristo es Dios Padre. La cabeza del hombre es Jesucristo. La cabeza de la mujer es el varón. Y que si el hombre no se sujeta, el varón no se sujeta a Cristo, la mujer no va a poder estar sujeta al varón. Y si los gobernantes no se quieren sujetar a Dios, ¿por qué nosotros tendríamos que acompañarlos en lo incorrecto? Autoridades eclesiásticas, por favor, ustedes tienen mucha manera de poder hablar, de poder comunicarse con nuestras autoridades y gobernantes. Decirles: el ser humano, aunque sea el presidente de la República, aunque sea el presidente, el director general de la ONU, aunque sean autoridades y gobernantes, somos simple y sencillamente seres humanos. Podrán comprar miles de millones de cubrebocas, miles de galones de gel. Estarán esperando las vacunas, pero si no es voluntad de Dios, no va a funcionar nada de eso. Hay alguien, solamente un Dios vivo y verdadero, que tiene control sobre todas las cosas, pero que nuestras autoridades gobernantes y aún muchas autoridades eclesiásticas están menospreciando y están haciendo a un lado. Pero pueblo de Dios, iglesia verdadera de Dios, cristiano verdadero, levántate y da tu testimonio. Habla lo que Dios ha hecho por ti. Habla
Da a conocer cómo Dios ha restaurado tu vida, cómo Dios te ha guardado y te guardó de tantas veces de muerte, cómo Dios libró tu matrimonio de un fracaso tremendo, cómo Dios restauró a tu familia, cómo Dios ha sanado a los enfermos, porque lo que hemos visto y hemos oído, eso predicamos. Yo me acuerdo anotando por ahí lo que son los títulos de las predicaciones que le hemos llevado a cabo. ¿Qué vas a alimentar? ¿Tu temor o tu fe? Si alimentas tu fe, estarás en victoria día a día. Las noticias del diario en todos los medios de comunicación hablan solamente del COVID. Después de eso, la lucha entre los carteles, el narcotráfico, los asesinatos y todo ese tipo de cuestiones. Hablan sobre la corrupción que hay en las autoridades y gobernantes. De todo ello, pero ninguna de esas cosas va a alimentar tu fe. Yo tengo un celular que es a través del cual estamos transmitiendo ahorita. Y veo ahí como muchas personas y muchos que se dicen cristianos están pendientes de los medicamentos, que si ya tal país está a punto de inventar la vacuna, que si hay esto, que si el COVID, cuál es la manera de... Se levanta un químico y habla una cosa, se levanta un doctor, habla otra cosa, otro especialista y habla, y ahí están sumergidos. Es un tiempo perdido completamente, cuando aquí tenemos la palabra de vida, cuando aquí tenemos la palabra de salvación, cuando aquí tenemos la palabra de protección, cuando aquí tenemos la palabra que sustenta todo nuestro ser, cuando tenemos a un Dios real, verdadero, un Dios vivo, que quiere obrar en la vida de la humanidad, pero que este mundo, que esta humanidad no quiere nada con él. No quiere nada con él. Si algún gobernante me estuviera escuchando, alguna autoridad, no se ofenda. Mi invitación es para que lean la palabra de Dios. Hay muchos ejemplos de todo lo que puede ocurrir aquí en esta vida. Y aquí mismo nos da el único camino. El único camino. Dice Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre. Nadie encuentra salvación. Nadie puede ser sanado si no es a través de Él. A través de Él. Porque fue Él quien derramó su sangre. Fue Él quien se entregó en sacrificio. Fue Él el que entregó su vida, porque sabía que Él mismo la podía tomar. ¿Acaso no todas las religiones y sectas y doctrinas hablan y celebran acerca de Semana Santa? Que Jesucristo fue entregado por su mismo pueblo, fue crucificado por los romanos, pero que resucitó al tercer día. Solamente en Él hay esperanza, solamente en Él hay salvación, solamente en Él hay libertad, solamente en Él hay sanidad. Solamente en Él hay liberación. Dejen de buscar a ciegas. Dejen de estar haciendo cosas que les sirven solamente para aumentar la corrupción. Miren hacia arriba. Esto no se creó por causa de circunstancias, no. Todo lo que hay en el universo entero, en esta tierra, es creación de Dios. Es creación de Dios, y solamente los que hemos decidido cambiar de vida, cambiar de rumbo y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvación, como nuestro Señor y Salvador, pasamos a ser hechos hijos de Dios. No se confundan, no sigan buscando y no sigan engañándose a ustedes y engañando a la humanidad, al pueblo. Dios es real y es verdadero, y está esperando que esta humanidad, su creación, le crea a Él, porque solamente Él es el remedio para todos los males que pueda tener el hombre. En realidad es nuestra esperanza en Él solamente, ¿verdad? Porque solamente Él puede llegar a la vida de todos aquellos que caminan sin rumbo y sin dirección. Voy a terminar leyendo el capítulo 2 del mismo Primera de Tesalonicenses. Dice así: ministerio de Pablo en Tesalónica: porque vosotros mismos sabéis, hermanos,
que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque cuando se está levantando una obra de Dios, hay mucha oposición. De hecho, la tenemos hasta la fecha. Hay personas que se levantan y envían maldición, hechicería y brujería. Pero no olvidemos nunca esta palabra bendita, que Dios nos ha sacado de nuestra vana y mala manera de vivir para servir ya no a ídolos, ya no a religión, ya no a hombre, sino para servir al Dios vivo y verdadero. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, y vaya si les amamos, hermanos. Pero os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuánta santa y justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Dios nos llamó a su reino y a su gloria, porque usted sigue todavía pensando en cosas materiales, en cosas vanas. Porque primeramente creamos, ¿verdad?, en el reino de Dios y en su justicia. Todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los justos. ¿Qué se puede decirle de esta palabra a usted? Que usted ha padecido en medio de su familia, porque su familia no ha creído, porque su familia le ha tratado mal, le ha maltratado, se ha burlado de usted, pero que usted ha permanecido y que usted pudiera permanecer. Amén. Entonces, sigamos en lo que Dios nos ha dicho. Es necesario, decía el Señor, y dice en su palabra, que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y si estos obreros pocos se esconden y permanecen en temor, en terror, dentro de sus hogares, yo diría solamente una cosa por la que se esconden: porque no están hablando verdad, porque no están practicando justicia, porque no están viviendo una vida en santidad, y saben que les puede llegar la enfermedad y pueden morir en pecado. Sería la única situación por la que debería estar escondido aquel que se dice cristiano, o aquellas iglesias que se dicen de Dios. Dios nos ha dado una orden, y es la de proclamar su nombre, sus palabras, sus leyes, preceptos, estatutos, decretos y mandamientos. Dios nos ha dado una palabra que demos a conocer nuestro testimonio de verdad, no nuestro testimonio de falsedad, de mentira, de hipocresía, de apariencia, porque ese no permanece. Un testimonio lleno de fe para salvación de las almas. Se lo repito otra vez: Dios ha levantado a su iglesia para que lleve vida, para que lleve salvación, para que sea luz en medio de las tinieblas. No nos podemos esconder, no debemos esconder lo que Dios nos ha dado, porque lo que vimos y oímos, eso testificaremos. Dios les bendiga.
grande y poderosamente. Dios ayude a toda autoridad eclesiástica. Dios abre el entendimiento de nuestras autoridades y gobernantes. Antes bien, eche fuera también toda obra de corrupción en sus vidas y puedan acceder a ver algo mejor. Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Nuevamente les invitamos para que compartan esta palabra. El próximo domingo nuestro hermano David Levy estará predicando allá en la iglesia. Son invitados a la iglesia en la ranchería Tierra Adentro, primera sección del municipio de Jalpa de Mena. Palabra viva de Dios para ustedes. No se pierde nada. Hay muchas personas que salieron de una religión oficial para meterse en otra, pero yo les invito a algo. Les invito a algo, y más a aquellos que son autoridades de sus hogares y que son las responsabilidades de ustedes, una esposa o un esposo, o sus hijos o sus hijas, y aún hasta nietos y yernos y nueras, o aquellos que tienen sus padres todavía vivos, ¿verdad? A que conozcan la verdad, dice la palabra de Dios, que la verdad nos hará libres, y libres de todo esto que está aconteciendo. Una vez más, Dios les bendiga, y vamos a orar para despedir. Padre nuestro, Señor y Dios Todopoderoso, oh Dios mío, obra en cada vida, en todo corazón que nos haya acompañado en esta transmisión, Padre mío de la gloria. Ayúdalos a entender, poderoso Dios, oh Señor amado, que si esta bacteria, esta enfermedad está en los aires, Señor amado, ¿dónde pudiera esconderse un ser humano? ¿Qué tanto escudo sería, Señor, un cubrebocas o el gel o el quedarse escondido en lo más oculto de sus hogares? Sería nada, Señor, porque tu poder es grande y maravilloso, y solamente tú, Señor, tienes el poder sobre cada vida. Solamente tú tienes el poder para dar vida o para quitarla, Señor amado de la gloria. Por lo tanto, que esta humanidad pueda entender eso, Padre mío de la gloria. No es hablar de nueva normalidad, no es inventar cosas para poder seguir viviendo y para que gente corrupta y mala se siga saliendo con la suya, sino que es un llamado tuyo, Señor amado, para todo aquel que ande en caminos de muerte, en caminos de oscuridad, Señor amado, se vuelva a ti, Señor, oh Dios divino y maravilloso, porque solamente en tus manos poderosas tú tienes el control de todo lo que existe, Señor amado, y más aún de nuestras vidas, Padre Celestial, y sabemos que solamente en tus manos podemos estar seguros. Bendice a todo aquel que nos esté escuchando, Padre Celestial de la gloria, y redarguye en su corazón, Padre mío, para que pueda acceder a un cambio de rumbo, a una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios les bendiga nuevamente. Hasta la próxima.